¿Has sentido esa mirada invisible clavándose en tu nuca, como si alguien te estuviera juzgando incluso cuando no hay nadie en la habitación? Esa sensación extraña que te congela, que te hace pensar que cada movimiento, cada palabra y cada gesto están siendo registrados en una memoria que no te pertenece. Déjame decirte algo. No es paranoia, es la vergüenza. Esa fuerza silenciosa que Jean-Paul Sartre describió como el ojo del otro. Ese ojo que te reduce a objeto, que te convierte en un trozo de carne observado en un escaparate. Y lo peor no es que te miren. Lo peor es que tú mismo crees en esa mirada, aunque no exista. La vergüenza es un fantasma que vive en tu piel. Se desliza por tus pensamientos y te corta el aire en el momento exacto en que vas a hacer algo distinto, arriesgado, auténtico. Entras en una fiesta y ya no eres tú. Eres el muñeco que imagina lo que piensan de ti. Sales a la calle y de repente, cada paso se convierte en una coreografía calculada, no para caminar, sino para no parecer torpe. Tu vida entera se transforma en un teatro grotesco en el que tú ni siquiera eres el protagonista. Eres un actor secundario mendigando aprobación. Ahora piensa, ¿cuántas oportunidades has destruido por ese veneno? ¿Cuántas veces te has mordido la lengua para no decir lo que de verdad pensabas? ¿Cuántos silencios has coleccionado porque sentías que tu voz era un estorbo? No hace falta que me respondas, porque lo sé. Demasiadas. Y lo más jodido es que nadie recuerda esas escenas. Los demás siguen con su vida, pero tú sigues encadenado a ese recuerdo como si fuera un tatuaje en el alma. Sartre lo clavó con brutalidad. El infierno son los otros. No porque te castiguen, sino porque te enseñaron a vivir como si fueras su prisionero. Has permitido que el juicio ajeno se convierta en la celda más eficiente de la historia. No hay barrotes, no hay cadenas, y sin embargo no te mueves. Lo llamas timidez, lo llamas prudencia, lo disfrazas de modestia. Number es miedo. Miedo a la exposición, miedo a ser ridículo, miedo a dejar de pertenecer. Pero aquí viene la parte oscura que no quieres escuchar. Ese miedo no viene de fuera, viene de dentro. No necesitas a nadie que te critique, porque ya lo haces tú mismo con una precisión quirúrgica. Eres tu propio verdugo. Levantas la guillotina cada día y dejas que tu cabeza ruede solo por imaginar un juicio que nunca llegó. Eso es la vergüenza, un crimen que cometes contra ti mismo con las armas que te entregaron desde niño. Mira esto con frialdad. El mundo no te observa. Nadie está tomando notas de tu torpeza. La vergüenza es un espejismo, un truco mental que te mantiene arrodillado. Y cada vez que caes, cada vez que retrocedes, la ilusión gana fuerza. ¿No lo ves? Te estás saboteando para complacer a un público que ni siquiera existe. Te lo diré sin adornos. La vergüenza es la cárcel más ridícula de todas. No tiene guardias, no tiene muros, pero tiene algo peor, tu complicidad. Tú le abres la puerta, tú le das de comer, tú le suplicas que se quede. Porque en el fondo, aunque te destroce, hay algo en ella que te resulta familiar. El dolor conocido es más cómodo que la libertad desconocida. Ahora imagina lo contrario. Imagina moverte sin ese peso. Imagina hablar sin medir cada sílaba, decidir sin temer la burla, existir sin sentir que cada ojo del mundo te perfora. Esa es la verdadera libertad, la que Sartre apuntaba con una crudeza insoportable. Somos responsables de lo que hacemos, pero también de lo que dejamos de hacer. Y cada vez que cedes a la vergüenza, estás eligiendo ser menos de lo que podrías ser. Lo que nadie te dice es que la vergüenza no se mata con discursos positivos ni con frases motivadoras baratas. La vergüenza se destroza con acción, con el primer paso que das aún con las piernas temblando.
con la primera palabra que escupes aunque la voz se te quiebre, con la primera vez que decides que el ridículo no mata, que el juicio no existe, que la mirada del otro es solo un reflejo de tu propio temor. Aquí es donde tienes que despertar. La vergüenza nunca más volverá a controlarte cuando entiendas que eres tú quien la fabrica, que ese monstruo no vive fuera, sino en tu imaginación, y que la única forma de destruirlo es desnudarlo, exponerte a propósito, fallar en público, convertirte en el escenario del que tanto huías. Porque cuando te das cuenta de que el suelo no se abre, que la gente olvida, que el universo no se detiene por tu error, algo dentro de ti se rompe, y esa rotura es el inicio de tu libertad. El verdadero susto no es ser observado. El verdadero susto es descubrir que llevas toda una vida obedeciendo a un carcelero inexistente. Y cuando lo veas claro, cuando abras los ojos y te enfrentes a esa ilusión, la vergüenza dejará de tener poder, porque no se puede temer a una sombra una vez que enciendes la luz. Y cuando crees que ya lo has entendido, aparece la pregunta que más te aterra. Si la vergüenza es un invento, si la mirada ajena no es más que un reflejo de tu propia inseguridad, ¿qué queda cuando desaparece? Lo que queda es el vacío, y ese vacío es brutal, porque te enfrenta con lo que siempre has querido evitar, tú mismo. La vergüenza es un disfraz, un humo denso que te impide ver tu rostro auténtico. Cuando lo eliminas, la máscara cae, y lo que emerge es algo que no puedes culpar a nadie más que a ti. Esa es la libertad que Sartre describió, y esa es también la carga. Eres el único responsable de tu existencia. No hay testigos a los que señalar, no hay espectadores a quienes acusar. Eres tú, con tu vida desnuda en las manos, y es aquí donde entra la parte que nadie soporta. La vergüenza es cómoda porque te ofrece excusas. No lo hice porque me daba vergüenza. No hablé porque me sentía expuesto. No intenté porque temía el juicio. Suena razonable, ¿verdad? Pero detrás de esas frases hay una trampa. Te convierten en víctima. El papel de víctima es dulce, porque nunca tienes la culpa de nada. Siempre es la mirada de los otros la que te impide actuar. Pero la verdad es que no hay nadie sujetándote. Eres tú mismo apretando las cadenas. Y cuando lo aceptas, cuando ves que ya no puedes esconderte detrás de esa pantalla de humo, lo que queda es aterrador. No hay excusas. Si fallas, es tu culpa. Si te detienes, es tu elección. Si no vives, es porque decidiste no hacerlo. Ese descubrimiento paraliza a muchos, porque es más fácil seguir con el veneno de la vergüenza que tragarse la responsabilidad de la libertad. Y aquí es donde la mente juega su última carta. Fabrica voces internas que parecen de otros, pero son tuyas. El qué dirán ya no viene de fuera, sino de dentro. Y si no aprendes a desenmascararlo, seguirás creyendo que luchas contra el juicio ajeno cuando en realidad peleas contra tu propio eco. Ahora observa algo inquietante. La vergüenza no solo te limita, también te transforma en juez. Cuanto más sometido vives, más necesidad tienes de vigilar a los demás. Señalas, criticas, condenas, y no lo haces porque te importe la vida ajena. Lo haces porque al aplastar a otros intentas equilibrar la balanza de tu propia opresión. Esa es la ironía macabra. El avergonzado se convierte en verdugo. Es el ciclo eterno de la vergüenza. Primero la padeces, luego la transmites, como un virus que necesita nuevos huéspedes para sobrevivir. Y mientras tanto, la libertad se te escapa entre los dedos. ¿Te das cuenta del círculo vicioso? La vergüenza crea más vergüenza. Se multiplica en el silencio, en los gestos reprimidos, en los pensamientos no expresados. Pero aquí viene la fisura, la grieta por la que entra la luz. Basta con un acto de rebeldía,
un gesto inesperado, una decisión que rompa el guión, un movimiento que nadie espera. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, y es cierto. Aunque te escondas detrás de la vergüenza, sigues eligiendo. Y si eliges rebelarte, aunque tiemble todo tu cuerpo, aunque sientas que la tierra va a devorarte, de repente descubres algo salvaje. La gente no te arranca la piel, el mundo no explota, la vida continúa, y tú estás de pie. El verdadero poder está en ese instante en el que haces lo que más temías. No porque desaparezca la vergüenza para siempre, sino porque aprendes que puedes atravesarla. La próxima vez seguirá apareciendo, pero ya no con la misma fuerza. La habrás desnudado. Habrás visto que su arma principal era tu propio miedo. Y entonces comprenderás algo que pocos se atreven a aceptar. La vergüenza no muere, pero se domestica. Se convierte en un perro atado a tu puerta. Ladrará cada vez que quieras salir, pero ya no podrá morderte. Aquí viene la parte más siniestra. La mayoría de la gente nunca cruza esa puerta. Prefieren quedarse escuchando los ladridos eternos, convenciéndose de que fuera hay un monstruo que no existe. Se resignan a una vida reducida, se ajustan a lo seguro, se mutilan a sí mismos a cambio de no sentir la incomodidad de la libertad. Pero tú no estás aquí para eso. Estás aquí porque algo en tu interior no soporta más la prisión. Estás aquí porque sabes que hay un precio en vivir bajo la vergüenza, y ese precio es demasiado alto. Tu propia existencia. Y es en este punto donde quiero que entiendas lo más brutal de todo. Si decides enfrentarte al miedo, la gente a tu alrededor reaccionará como si los estuvieras atacando. Porque tu libertad desnuda su sumisión. Tus movimientos les recuerdan que ellos también pudieron escapar y no lo hicieron. Te dirán que cambiaste, que eres arrogante, que te has vuelto distinto. Y tendrán razón. Eres distinto, porque ya no aceptas las cadenas que ellos veneran. Ese será tu nuevo infierno. Ya no el ojo ajeno, sino la hostilidad de quienes prefieren seguir ciegos. Pero incluso eso es un precio pequeño comparado con lo que ganas. Tu vida de verdad. Así que escucha bien. El miedo al ridículo, la sensación de ser observado, las cadenas invisibles que creías reales, todo eso es humo. La única trampa es tu complicidad. Y cuando lo entiendes, cuando lo miras sin pestañear, la vergüenza se convierte en lo que siempre fue. Un fantasma sin cuerpo. El poder cambia de manos. Y en ese instante exacto, por primera vez, eres libre. Y ahora que lo has visto, ahora que has sentido en la piel lo que significa arrancarle la máscara a la vergüenza, aparece la pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? Porque aquí está lo más perturbador, lo que nadie te cuenta nunca. La libertad no es un regalo, es una carga que pesa como plomo. Estabas acostumbrado a culpar a la vergüenza, a culpar a la mirada ajena, a culpar al qué dirán. Pero cuando esas excusas desaparecen, no queda nadie a quien señalar. Quedas tú solo, frente a un horizonte infinito, y ese horizonte es tan hermoso como aterrador. Ese es el verdadero vértigo. Darte cuenta de que ya no hay cadenas, de que puedes caminar en cualquier dirección, de que todo lo que hagas a partir de ahora será obra tuya. Y ahí muchos retroceden, porque descubren que prefieren la seguridad de las cadenas a la incertidumbre de la libertad. ¿Y tú? ¿Vas a retroceder o vas a atravesar ese vacío con los ojos abiertos? La vergüenza siempre volverá a intentar arrastrarte, como un eco que no muere del todo, pero cada vez que decidas moverte a pesar de ella, cada vez que elijas actuar, ese eco perderá fuerza. El mundo no va a recordarte por lo que callaste, sino por lo que te atreviste a decir. No te recordarán por el disfraz que llevabas,
sino por el momento exacto en el que decidiste arrancártelo. Y lo más impresionante de todo es que cuando alguien te vea moverte sin miedo, despertarás en ellos una pregunta peligrosa. ¿Y si yo también pudiera hacerlo? Así empieza una cadena distinta, una que no esclaviza, sino que libera. Ahora escucha con atención. Este vídeo no es un entretenimiento, es un espejo. Lo que hagas después de escucharlo es tu decisión. Puedes cerrar la pestaña, fingir que nada ha cambiado y seguir siendo el prisionero de esa mirada invisible. O puedes dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque tiemble todo tu cuerpo, porque ese paso será el comienzo de tu verdadero yo. Y si lo haces, no habrá vuelta atrás. Ya nunca más podrás decir que no lo sabías. Así que si has llegado hasta aquí, si has sentido que algo dentro de ti se ha removido, quiero que escribas en los comentarios una frase que lo resuma todo. El fantasma ha muerto. Quiero leerlo y saber que no estás jugando, que realmente has visto lo que hay detrás de esa sombra. Y suscríbete, porque lo que viene después no es menos intenso, es aún más brutal, y no querrás perderte la siguiente revelación. Este canal no está hecho para espectadores pasivos. Está hecho para quienes están dispuestos a quemar sus cadenas. Y ahora sí, me despido de una forma que quizás no esperabas. Cierra los ojos por un instante. Imagina que la mirada que siempre temiste se apaga de golpe, como si el universo entero dejara de observarte. No hay ojos, no hay juicio, no hay vergüenza. Solo quedas tú, en silencio absoluto, dueño de tu propia respiración. Esa sensación que acabas de tener, ese es tu nuevo punto de partida. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que decides regresar del otro lado.